¿Y dónde están las mujeres carnavaleras? ¿Dónde están las celosas? Una vez más, Producción de Energía entrevistando a los nuevos valores. En esta ocasión tenemos a Paulita Corazón. ¿Cómo estás, Paulita? Bueno, buenos días, señor Genaro. Allí estoy bien, gracias. Muchas gracias por tu apoyo. Qué bueno, Paulita. Paulita, ¿exactamente de qué parte es usted? Bueno, yo soy de departamento de Apurímac, provincia de Chincheros, distrito de Ocobamba. Qué bueno. Sí. Dime, Paulita, ¿a qué edad iniciaste este mundo artístico? Bueno, yo he iniciado, siempre me ha gustado desde pequeña cantar, he participado siempre en colegio y ya pues desde ahí me ha gustado siempre cantar y bueno, más he cultivado desde los 23 años. Sí, ¿no? Sí. ¿Y de qué edad más o menos empezó a cantar? Muy niña. Claro, de muy niña, desde primaria. Así, ¿no? Sí. ¿Y habrá ganado un concurso en esa oportunidad? Sí, ha habido un concurso en mi pueblo que se llama Ocobamba, en ahí hemos ganado un concurso, desde ahí me ha gustado cantar. Tú cantas con arpa, creo, ¿no? Sí, con arpa. Y veo, tenemos acá. ¿Este es tu segundo discográfico o es primero? Es la segunda discográfica. Este es el segundo. Sí, hemos salido bien con ese disco, con la primera también hemos salido bien. Qué bueno. Dime, ¿y esto en qué parte lo has realizado? Bueno, eso está realizado en 3 partes, en Andahuaylas, en Ocobamba también, en Cusco y en Lima. En videoclip, ¿no? Sí. Qué bueno. ¿Cuántos temas hay acá? Hay total 13 temas. 13 temas. ¿Y tienes composiciones tuyas en esta producción? Sí. Bueno, hay un tema que es Por tu santo, te amo madrecita, fuiste malo y Santiago. Eso es composición tuya. Sí, son mis composiciones. ¿Y por qué fuiste malo? Bueno, porque ha habido cosas en la vida, siempre pasa. No es tu caso, sí. Bueno, también puede ser, Sí, ¿no? claro, porque se van, ya no regresan, ya fue malo, ya pues por ser malo ya lo abandonaron. Claro. Tú te inspiraste en esa canción, en ese tema y es como... Ajá, sí, eso lo inspiré con mis sentimientos, Claro, que me salió del corazón. Así es. Sí. Otro tema que tienes que es Amor a primera vista. ¿Es composición tuya también? No, esa es la composición del señor Carlos Álvarez. Perfecto. Queremos escucharte una canción que hayas compuesto. Bueno, Tuya. una canción que hemos compuesto mío es de Madrecita. Madrecita. Ajá, Madrecita, otro es Santiago. Ya. ¿Podrías interpretar Madrecita? ¿Podría ser? ¿O qué tema quieres interpretar a capela? Una de tus composiciones. Bueno, Santiago. Santiago. Sí. Perfecto. Escuchemos Santiago, pues. Bueno, esta bonita canción que está inspirado por tu amiga de siempre, Paulita Corazón, la dulce voz de Ocobamba. Yuyach canquicho, musiach canquicho, yuyach canquicho, musiach canquicho, toma cochope, desperos payas canchita, lokma jatape, huacamechis canchita. Qué bueno, tiene bonita voz, Paula. Paulita, ¿a qué parte viajó con tu música? Bueno, hemos viajado a diferentes lugares, hemos viajado a Huaraz, estábamos por Andahuaylas, estábamos también por Quillabamba y también en la selva. ¿Y qué parte más han coreado tus canciones y qué temas? Bueno, lo han apreciado, la tema que es Amor a primera vista, después de que fuiste malo y Carnavales. Carnavales. Sí. Mira tú. Y en sí, la canción ¿qué es lo que más suena ya que te piden a la gente que tú tienes? Ahorita por los carnavales están pidiendo carnavales, estamos saliendo con los carnavales por temporada. Carnaval, ¿no? Sí. Si no es mucho pedirte, puedes interpretar el capítulo un poquito en nuestro carnaval que te piden bastante.
Ya bueno, es un tema que dice esta canción. Celos, celos, toda la vida celoso. Celos, celos, toda la vida celoso. Toda la vida me dices, ¿dónde has ido? ¿Dónde estoy? Toda la vida me dices, ¿dónde has ido? ¿Dónde estoy? Qué bueno, y con eso toman Sí. cajas y cajas. Sí, va. Es movida la canción, pues. Sí, es movida. Claro, claro. Sí. Es con eso es lo que pide más ese tema. Sí, eso y muchas canciones más pues. Sí, ¿no? Sí. Dime, ¿salió al exterior? ¿Este no podía salir al exterior? Sí, hemos estado en su aniversario del distrito de... Paulita, ya que viaja a muchos sitios, me imagino que tienes anécdota que le haya pasado, porque cada viaje es anécdota, cuéntanos uno de ellos, pues. Bueno, siempre nos pasa, siempre en cada escenario, siempre te pasan algunas cositas. Bueno, nosotros hemos viajado a Quillabamba, ahí en Quillabamba yo le había advertido a las bailarinas, siempre yo ando con las bailarinas, y ya pues como el escenario estaba movido, yo le dije van a estar al tanto, si se cae el escenario tienen que saltar abajo. En eso pues nos faltó un faltoso que se había tomado. ¿Ya? Sube al escenario, ahí a mi bailarina lo ha empujado. Bueno, a veces pasan cosas, ¿no? Que Ajá, no sí. se pueden evitar tampoco. Ajá, no se puede evitar, pues como ya están con copa ya no se controlan. Pues. Claro, eso es. Ajá. Y pasa siempre esas cosas, ¿no? Sí, siempre pasa una y otras cositas pasan. A veces te caes del escenario, pero gracias a Dios todavía no me he caído. Sí. Ajá. Dime.